Lowbrow Pop Surrealist. Es de arte digital. Algunas que otras veces también hay escultura o pintura, pero casi siempre es arte digital. Nada más déjenlo, lo pongo bien. Igual si tienen ahí, ya saben, sus recomendaciones. En lo que inicia la clase, las pueden poner. ¿Cómo se escribe? Aquí está, Lowbrow. Brow. Pop. Ya empezaron a llegar. Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes. Ya, les pongo. Ahora sí ya lo tienen en el chat. Está muy fregona. Tiene un tipo de arte de pronto como muy crudo, pero a mí me gusta mucho. ¿Alguien más que tenga por ahí alguna recomendación? Nos queda un minutillo. Que la escriba en el chat. Admitir todos. ¿No? Bueno, pues vamos a dar inicio. Ni modo, todavía faltan bastantes. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Hasta grande. Bien, bueno, la clase pasada en donde nos quedamos, si mal no recuerdo, o ya me corregirán, fue de hablar de las estructuras que íbamos a denominar como que no iban a ser necesarias para que estos organismos, en el caso de las bacterias que estamos hablando, sobrevivan. Van a ser estructuras anexas y hablamos de los flagelos, hablamos de estas estructuras hechas de flagelina. También mencionamos que les servían para que los organismos tuvieran esta capacidad de moverse y esta capacidad de moverse también iba a estar dominada por algo que se llamaban taxias, que iba a ser como cuál es el impulso por el cual estos organismos se mueven, ya sea por luz, que era la fototaxia, por la presencia de ciertos gases en alguna altura de la columna de agua o en un cultivo, la aerotaxia, etcétera. La quimiotaxia, si se movían ya sea alejándose o acercándose debido a que haya alguna influencia química. Y nos quedaban otras dos estructuras, que son los pilis y las fimbrias. Aquí les pongo pilis o fimbrias con signo de interrogación. Si ustedes revisan algunas bibliografías un poco más viejitas, van a encontrar que muchas de ellas los están mencionando como si fueran lo mismo, como sinónimos, pero no lo son, no son sinónimos. Van a ser similares y de hecho esquemáticamente lo ponen muy claro, pero a la hora de observar a los organismos directamente, ya sea con microscopía de barrido o microscopía de transmisión, no, es hasta ahí donde más o menos vamos a poder distinguir las diferencias y muchas veces no se perciben. La gran diferencia va a ser la funcionalidad de estas. Admitir, ok, admitir a todos, espérame, yo tengo como 1000 queriendo entrar. Bien. Entonces, estas pilis y fimbrias vemos al microscopio óptico, el clásico que se tiene en la universidad, no se alcanzan a ver.
no se alcanzan a ver. Si acaso tendrían que ser organismos muy grandes, podríamos percibir flagelos con alguna tinción, casi siempre tinta china, pero la verdad es que estas estructuras de flagelos, pilis y fimbrias no son visibles a microscopía simple. Ya son a microscopías bastante avanzadas con mucho detalle. De hecho, carecemos en la universidad de ellas. Nada más creo que hay un microscopio de electrónico de barrido para toda la FES Iztacala y no tenemos microscopio de transmisión. Es donde ya podemos empezar a observarlo. Pero, como les repito, las grandes diferencias entre los pilis y las fimbrias van a ser su función. De hecho, ustedes ya más o menos observaron, vamos a quitarnos, observaron en el video que les puse de cómo se hacen las bacterias resistentes a los medicamentos, observaron en él que había algo llamado pilis y allí les denominan como pilis sexuales, que es cuando el científico dice que tienen relaciones sexuales, que les dije que no, los españoles siempre tienen esas cosas extrañas en su lenguaje y como que no le prestan mucha atención, pero no hay una relación sexual entre bacterias. En el caso de los pilis, que es con lo que vamos a comenzar, se les llama pilis sexual porque suele fungir como una unión entre una bacteria y otra bacteria. Aquí, aunque nosotros veamos que esta bacteria tiene fimbrias, más ahorita veremos qué son, y esta carece de ellas, no es que esta sea la hembra y este el macho o viceversa. Simple y sencillamente son dos bacterias con características diferentes que por medio de los pilis pueden transportar plásmidos. Los plásmidos van a ser fragmentos de ADN, fragmentos circulares de ADN que van a pasar de la bacteria 1 a la bacteria 2, donde esos fragmentos de ADN tienen que encontrar un sitio homólogo. Esto quiere decir un sitio de encaje perfecto en la bacteria receptora. Si eso no hubiera ese intercambio, no implicaría absolutamente nada. Simple, pero si hay una zona homóloga a la cual ese pedacito de ADN pueda integrarse, lo va a hacer y la bacteria receptora va a expresar lo que ese pedacito de ADN haya dicho, ¿no? Generar alguna proteína. En este caso podría ser que si esta bacteria tiene la capacidad de producir en su pared celular fimbrias, a lo mejor ese plásmido que le va a pasar pueda hacer que esta nueva bacteria ahora sea capaz de generar fimbrias. Pero recuerden, no es una relación sexual, es un intercambio de información que va a expresarse solamente si estas bacterias, si esos plásmidos encuentran una zona homóloga a la cual integrarse. Y ese ejemplo también ustedes lo veían en el video, donde probablemente por azar ese plásmido que se ha intercambiado entre la bacteria donante y la bacteria receptora era el que se expresaba y le brindaba a la bacteria donadora la capacidad de resistir a la penicilina. Si por azar ese plásmido pasa a otra bacteria y esta bacteria tiene una zona homóloga a la cual ese plásmido se integre, esta nueva bacteria va a ser capaz de resistir a la penicilina. Y eso solamente, chicos, es un intercambio de información genética. Intercambio, a diferencia de una relación sexual estricta donde no hay un intercambio, hay una complementación de material genético. En los espermas va la mitad de cromosomas,
de una especie que tenga espermatozoides, porque pues no todas, y en los óvulos está la otra mitad de cromosomas que requiera la especie perro, gato, Homo sapiens, lo que a ustedes se les ocurra, para que de esa mitad de cromosomas más la otra mitad de cromosomas se haga un individuo nuevo. Eso es una reproducción sexual. Aquí solamente es intercambio de información. Estos individuos no van a tener un hijo después de esto. No se va a dar una nueva célula después de esto. Esta célula va a adquirir la información de esta y posteriormente se dividirá, pero no es que de esta fusión, de este intercambio de información se dé un individuo nuevo. El individuo ya que estaba ahí puede obtener ciertos caracteres que hayan sido transmitidos por medio de ese plásmido y expresarlos. Y esto es para lo que funcionan los pilis. Los pueden encontrar como pilis o bacterianos, pero recuerden que no es una relación sexual. No hay reproducción sexual ni algo que se le parezca en organismos procariontes. Entonces, vamos aquí con los pilis, dice, similares a los flagelos en cuanto a forma y composición, pero son más cortos y numerosos. No van a tener la función de la movilidad y va a ser un carácter hereditario. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber alguna secuencia de ADN que esté dictando que tal bacteria va a generar pilis. Acá, ¿qué otro dice? Pelos o pilis sexuales solo presentes. Ok, también. Este método de intercambio de información genética lo vamos a encontrar como conjugación bacteriana. También en algunas bibliografías, dependiendo del contexto, hablan de esto y lo denominan como herencia horizontal. ¿Sale? Pero esto recordemos siempre que es básicamente compartir información genética por medio de una estructura que va a servir como canal de transporte. A ver, aquí veo. ¿Puede explicar de nuevo lo de motilidad? Ok, bien. Lo de la motilidad, esto va a estar presente y es una característica de los flagelos. La vez pasada hablamos de flagelos, que iban a ser estas estructuras que estaban ancladas en la membrana celular, que van a servir como una estructura rotatoria que le van a brindar a nuestros organismos capacidad de moverse, capacidad de motilidad. Y habíamos hablado que quien impulse esta motilidad, el factor impulsor de este movimiento se le iba a denominar taxia e iba a depender de qué tipo de factor estaríamos hablando para ponerle el nombre. Si era un factor químico, quimiotaxia; si era un factor por algún gas, aerotaxia; si era por luz, fototaxia; si era por hacia dónde está en el momento en que van a crecer estas bacterias, hacia dónde está el campo magnético, se iban a acomodar y eso se llama magnetotaxia. Y las otras estructuras serán los pilis y las fimbrias. E iniciamos hablando de los pilis. ¿Sí respondí su pregunta aquí en el chat a Mayrani? Perfecto. Ahorita hablamos de las recomendaciones que ya no le dimos tiempo de leer al final.
Aguántenme, se puso a trabajar esto. No puse a hacer nada. Ya, se fue. Bueno, entonces aquí tenemos algunas de las imágenes de esta conjugación genética. Ay, ¿qué está pasando? Dejen. Se quedó trabada, ¿no? Al parecer sí. Pero digo, espérenme, ¿no? Ya regresó. ¿Sí me oyen ya bien? Sí, ya. Sí, profe. Dejen, saco mis dispositivos de internet porque creo que ese es el problema. Para que nada más jale el recurso de aquí. Aguántenme tantito. Listo. A ver, esperemos que ya no haya problema. Entonces, no sé dónde me quedé, pero bueno, hasta dónde me escucharon. Les comento, estábamos hablando de los pilis. Y en estas imágenes podemos observar que en este esquema, otra vez el mouse. No, ya me volví a ir. No me escucho. No, se No, sí se escuchan. ¿Sí? Sí. Es que me están apareciendo cosas extrañas aquí en mi pantalla. A ver, otra vez. Ya. Este esquema que ustedes están observando aquí es lo de la conjugación bacteriana que les comentaba. Aquí este pili está funcionando como un canal de unión a otra célula bacteriana. Aquí estamos hablando de un donante y un receptor. Vamos a ver que en algunos casos, si ustedes buscan algunos esquemas en internet o más información, le ponen masculino y femenino, lo cual no sé por qué lo hacen. Me imagino yo que simple y sencillamente es una técnica didáctica para que entendamos que hay un donante y un receptor, pero para nada es que haya bacterias masculinas y bacterias femeninas. ¿Sale? Aquí tenemos, todavía no llegamos a hablar de la genética bacteriana, pero el ADN de las bacterias, así de rapidito, es un ADN circular y suele haber plasmidios libres dentro de la célula. Esto es un plasmidio. Se le denomina plasmidio móvil porque es un fragmento de este ADN bacteriano que puede ser transportado por medio de un pili a una célula receptora. ¿Sale? Y esa célula receptora, como les dije, si hay una zona homóloga a este plasmidio, se va a integrar al ADN de la receptora y va a poder usar esta información genética dentro de él. Este es un ejemplo, justamente aquí ustedes vean este esquema. ¿Qué carácter creen que expresaba este plasmidio? Observen el esquema. Fíjense bien cómo eran los donantes y el receptor y luego cómo terminaron siendo. Oscar puso en el chat que la presencia de pili.
Un poquito más fuerte, porfa. Así que Oscar puso en el chat que la presencia del pili. Exactamente, la presencia del pili. Este plasmidio, en este caso, en este ejemplo, es un fragmento de ADN que va a expresarse generando un pili. Entonces, la bacteria que antes no era capaz, porque ya vimos que era un carácter hereditario, al haber sido transferido este fragmento de ADN al receptor, ese receptor ya se va a convertir en un nuevo donante que se puede unir, conjugar con otra bacteria y ahora puede donar otro plasmidio. Esta es un esquema, es una imagen. Aquí pueden ver qué tan largo puede llegar a ser este pili, esta unión. Y como les digo, esto es un esquema y esta es una microfotografía de electrónica de transmisión, donde la ciencia cierta no podríamos nosotros aquí decir, es que este pili es un pili y no es una fimbria, o si lo viéramos antes de unirse, ¿por qué no pensar que era un flagelo? En este caso, aquí se ve en la parte de arriba, en este esquema, como por aquí quizá, quítate cosa, como por aquí quizá iría otro flagelo. Pero esto es sumamente complejo de detectar a microscopía. Prácticamente hasta que nosotros vemos realizar las funciones de estas estructuras es que vamos a estar a ciencia cierta confirmando que es un pili o que es un flagelo, más cuando el tipo de conformación química de estas estructuras es similar. Ahora vámonos con las fimbrias. Por eso les digo, similares a los flagelos en cuanto a forma y química, pero son más cortos y más numerosos. No van a estar tampoco relacionados con la motilidad, con esta capacidad motora para que una célula bacteriana se mueva, igual que los pilis. Solamente los flagelos van a tener esta capacidad motriz para que nuestros organismos puedan moverse. Igual que los anteriores, va a ser un carácter hereditario y la función de las fimbrias va a ser la de fijarse a superficies inertes para formar películas o espumas en superficies. Aquí vemos una imagen de una bacteria en microscopía electrónica y teóricamente podemos suponer que estos que son más cortos serían fimbrias. Por aquí, fíjense este largo, si van siguiendo mi cursor, podría ser un flagelo o podría ser también un pili, pero las fimbrias son más cortas y más numerosas. Y aquí nos dice que algunas de sus características es que le van a servir para formar películas o espumas sobre superficies inertes. Aquí puede ser por dos razones. En este caso, este es una imagen de cómo ustedes verían un cultivo en una caja Petri. Así lo verían, idéntico. Este movimiento que tiene, bueno, no es movimiento, esta como superficie difluente que ustedes le ven por aquí, puede estarse debiendo a la cantidad de fimbrias que tiene cada individuo, aunque no lo podemos asegurar porque vamos a ver que en las siguientes, que se llaman estructuras que se llaman capas mucilaginosas, pueden dar esta misma estructura. Estos son colonias, chicos. Una colonia es esta chiquitita. El crecimiento va aumentando, las colonias van creciendo de tamaño y se van fusionando. Y esa característica de adherirse a una superficie inerte como es el cultivo, en algún caso también puede ser adherirse a alguna roca que esté sumergida
no sé, en una charca, en el litoral de una presa, de un río, de una laguna. Eso puede ayudarles a que se formen esas películas. O también que este tipo de fimbrias vayan a formar espumas sobre ciertos líquidos. No sé si a ustedes les ha pasado que dejaron por allí algún refresco en el refri o algún agua de sabor en el refri o la salsa por mucho tiempo y se va creando películas. Algunas pueden ser de hongos, otras pueden ser bacterianas y casi siempre son de las dos, pero esta característica de tener fimbrias le va a dar esa posibilidad de generar películas o espumas en superficies inertes o en superficies de los líquidos. Aquí esta es una imagen que ya cuando no lo vemos esquematizado, esta es una imagen electrónica de barrido con varios cocos que poseen muchas fimbrias que están adheridos unos a otros, ya no se ve tan claramente como aquí. Como les digo, va a ser bastante complejo y se necesita una potencia muy, muy fuerte en los microscopios para poder observarlo. Y esquemáticamente hablando, que siempre se nos facilita, al menos para saber las diferencias, pues aquí tendríamos nuestra bacteria, nuestro bacilo, bueno, aquí sería como un cocobacilo, donde están sus fimbrias, el flagelo más grande y un pili sexual. Pero como les digo, ya cuando lo vemos en realidad acá, pues es un poco más complejo de diferenciar. Y en los microscopios que tenemos, no observamos más que esto o las imágenes como las que ustedes resolvieron en su tarea. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? Yo no entendí muy bien lo del Pili, profesora. Pili, ¿lo podría volver a explicar, por favor? Claro. Retomemos que tenemos tres estructuras externas que van a ser flagelos, pilis y fimbrias. Los flagelos son los únicos que sirven para la movilidad. Las fimbrias van a ser igual a forma de pelos, pero más cortos y más numerosos. Tampoco sirven para la movilidad como los pilis. Y los pilis tienen una función muy clara, que es la de la conjugación bacteriana. ¿Qué es esto de la conjugación bacteriana? Este pili, este pelo también, como nosotros podemos observar, sirve como un canal. Imaginémonos, vamos a imaginarnos las líneas del metro. Tenemos un vagón y tenemos otro vagón de otra línea. Todos los canales que tú caminas para pasarte de una línea de tren a la otra línea de metro, sería este pili, sería este canal por el cual tú puedes viajar de una línea de metro a otra línea de metro. Pero aquí en lugar de ir personas caminando de una línea a otra, transbordando, lo que van a hacer es que adentro de nuestras células bacterianas va a haber fragmentos de ADN que vamos a denominar plasmidios, que serían los pasajeros. Y esos pasajeros pueden migrar por medio de estos pelos sexuales hacia la nueva bacteria, hacia el otro vagón de la otra línea de metro. Aquí teníamos este ejemplo donde tenemos una bacteria que vamos a denominar donante. ¿Por qué la vamos a denominar donante? Porque tiene este canal que va a permitirle hacer la donación de ese fragmento de ADN. Si esta no tuviera un pili, no podría ser un donante. Este pili vuelve a ser ese pelo sexual a manera de flagelo que posee la bacteria.
Si no tuviera el pili, no sería un donante, porque ¿por dónde podría donar algo? No tiene un canal. Esta que sí lo tiene, le vamos a denominar donante, y la que no lo tiene, le vamos a denominar receptor. Este canal se une de aquí a acá. Va a unir a la bacteria donante con la bacteria receptora. Y por medio de este canal de comunicación, esta bacteria que va a tener un plasmidio móvil, que estos plasmidios son muy comunes en organismos procariontes, son fragmentos de ADN que codifican para algún carácter. Ese carácter puede ser al azar, puede ser que nuestra bacteria era resistente a algo, que nuestra bacteria tenía flagelos, o que nuestra bacteria tenía pilis, o que nuestra bacteria generaba cápsula, o que nuestra bacteria era patógena. Cualquier cantidad, N cantidad de plasmidios pueden estar allí, con N cantidad de caracteres que vayan a ser expresados. Mande, José Ángel. Yo le iba a preguntar dos cosas. Una, que, por ejemplo, cuando ya le traspase el plásmido móvil a la otra bacteria que no tiene sus pilis, ¿los genera después de que se lo pasa o en su otra generación de bacteria? No, los genera después de que se los pasa. Por eso O les sea, comentaba luego. que no es que den un hijo diferente. No. Esta bacteria solo le pasa información. Es como ustedes y yo ahorita. Yo tengo una información en mi cabeza. Sería como un plasmidio. Nuestro pili sexual es la línea de internet. Y ese conocimiento, ese plasmidio que yo les estoy transmitiendo a ustedes, se va por la vía de internet, y ustedes, que son receptores, ahora ya van a tener ese conocimiento. No estamos dando, gracias a este conjunto, un organismo nuevo. No, sigue siendo dos organismos que se pasan información. A diferencia de que si ustedes tuvieran un hijo, tendrían que pasarle nuevamente la información. En el caso de las bacterias, como ellas simple y sencillamente se sacan clones, se sacan copia del material genético que ya tienen y se dividen en dos, pues las dos nuevas hijas, fruto de la que ya recibió esa nueva información, ahora la van a tener. Pero no es que derivado de esta unión se dé una nueva hija. No, derivado de esta unión se comparte información genética nada más. Entonces, íbamos, ya que este plasmidio es transmitido a la parte donadora, en este caso, en este ejemplo, el carácter que estaba determinando este plasmidio es la generación de pilis. Porque si te das cuenta, ahorita no me acuerdo quién fue quien me preguntó, si tú te das cuenta, aquí el donante tenía pili, la receptora no. Y acá dice antiguo donante sigue teniendo su pili, y como aquí ya le pasó un fragmento de ADN que va a codificar para la generación de pilis, la donante, perdón, me sacan, la receptora ahora ya también es donante. ¿Por qué? Porque ya es capaz de generar pilis. Por eso le ponen aquí nuevo donante. Ahora sí pude darme a entender un Sí, poco más. profesora, muchas gracias. Maestra, No, muchas gracias. le iba a Bien. preguntar también otra cosa, maestra. Aparte de ese mensaje, ¿qué otro mensaje le puede dar? O sea, ¿qué otra información? O sea, les decía que en este caso aquí fue un pili, pero podría ser que... Podría ser resistencia, ¿no, profesora? Ajá, ese es el ejemplo que veían ustedes en el video. A lo mejor aquí codificaba para hacer para bloquear penicilina.
aquí tenía la capacidad de que la penicilina no entraba en la síntesis de la pared celular y este carácter que la hace resistente a la penicilina lo puede pasar a otra que no lo tenía y volverla resistente. O a la ampicilina, o a lo mejor, como les decía, esta bacteria, hay otras que ahorita vamos a ver, otras capas externas que se llama una, por ejemplo, cápsula. La cápsula va a ser una protección extra que en el caso de las bacterias casi siempre les sirve para evitar ser tragadas, para evitar la fagocitosis. Entonces, a lo mejor este plasmid y esta no tenía la capacidad de generar cápsulas. Entonces, este plasmidio puede ser recibido por esta célula receptora y ahora esta célula también va a generar cápsula. O a lo mejor esta no era patógena, perdón, esta era patógena y esta no. Y por esta vía puede también volverse patógena. Mándeme, Arturo. Bueno, es que me surgió una duda. Respecto al ADN polimerasa, aquí, ¿cuál es específicamente su función? ¿También es la de hacer copias como tal? O sea, estirar las cadenas para que el desdoblamiento. Ok, pero se generan cadenas del ADN y se pasan a la otra bacteria. Ajá, es en esta parte, aquí donde nos dice ADN, en el paso 3, ADN polimerasa que saca su copia, desdobla la cadena y pasa su copia a la siguiente. No es que literalmente aquí no estuviera la ADN polimerasa y simple y sencillamente se pasara este plasmidio directamente a otro. No, sigue siendo su misma chamba. Gracias. Muy bien. Ok, entonces, ahora sí, seguimos con los otros pelos. Las fimbrias. Estas fimbrias, yo no sé por qué sigo dejando, porque siempre pone esto de son similares a los flagelos, pero ya habíamos dicho que eran en mayor cantidad y más cortos y no iban a estar relacionados con las capacidades móviles del organismo y su capacidad principal era la de fijarse a superficies inertes o formar películas bacterianas sobre o espumas sobre algunos líquidos. Y ya aquí fue donde nos habíamos quedado, que las fimbrias simple y sencillamente iban a ser como más cortitas y más numerosas, tienen la función de adhesión, por así decirlo, a sustancias inertes, porque hay otras cosas que tienen la función de adherirse a otras bacterias, pero bueno, ahorita vamos para allá. Los flagelos que le van a brindar la capacidad de moverse y los pilis sexuales que le van a dar la capacidad de transmitir información horizontal, información genética de forma horizontal con otra bacteria. Y bueno, esto puede ser entre bacterias de la misma especie de distintas cepas o puede llegar a darse también entre especies, lo cual se ha observado en laboratorio porque es muy complejo observarlo en la naturaleza, pero sí se puede también. Y ahora vamos a tener otras estructuras más. Algo que se va a llamar envolturas mucilaginosas. Las anteriores eran estructuras no fundamentales para la vida de estos organismos. Al igual que estas, tampoco van a ser fundamentales. Pueden vivir si las pierden, pero al igual que las anteriores, les brindan características distintas que pueden hacerlas más ventajosas para su sobrevivencia en distintos medios. Dentro de estas envolturas mucilaginosas, vamos a tener a la cápsula, glucocálix,
a la matriz mucilaginosa y a las vainas. Ahorita vamos a ir desglosando cada una de ellas. Profe, creo que Joe tiene anotada su mano. No sé si Pero le sí. contesto tu pregunta. Gracias, Arturo. Bueno, es que usted habló hace rato sobre de que se podían transferir como la cápsula, ¿no? Pero es que yo alguna vez leí que la cápsula en algunas especies se las robaban, o sea, mataban una célula y entonces ellas como que de trofeo se quedaban con su cápsula. Entonces ahí me confundí de el cómo se obtiene ahora esa cápsula. O sea, o usted la traspasa o la mata o... Normalmente las bacterias no compiten de esa forma entre ellas. No hablo de bacterias, hablo de la célula normal, o sea, que nos infectan a nosotros y se quedan con nuestras cápsulas, pero lo leí. Ya. Aquí hay quizá una confusión. Las bacterias no tienen esa capacidad, los virus sí, pero los virus no son organismos vivos. Así rapidísimo. Un virus se pone a crecer, ya que te infecta tu célula, se pone a crecer y a crecer hasta que va a reventar la célula y puede utilizar, si era una célula bacteriana o si era una célula pulmonar o si era una célula tal, puede agarrar las paredes celulares o las membranas celulares e incorporarlas a su cápside, porque no se llama cápsula en virus, se llama cápside. Y esto le va a ayudar a que cuando este organismo llegue a otra célula, no sea encontrado como un organismo externo. Imagínate tú que tienes esta bacteria aquí y se llena de virus. Y los virus dentro de las bacterias se llaman viriones o dentro de cualquier célula. Y al crecer tantos y sacarse tantas copias que ya no caben, se revienta esta bacteria y esos virus agarran parte de la membrana o de la pared celular para formar sus cápsides. Entonces, esta cápside de este virus va a ir a otra bacteria. Imagina que es otra bacteria de la misma especie, entonces esa especie ya no lo detecta como algo extraño porque tiene la misma configuración. Los virus son una cosa muy extravagante y muy loca, ni siquiera están vivos, pero mientras estén dentro de una célula van a quedarse con partes de su membrana en algunos casos para formar su propia cápsula, por así decirle, digo que se llama cápside, para que luego ellos lleguen a otra bacteria y la infecten. Eso se da en virus, en bacterias no. ¿Sí me seguías oyendo? Sí, Pi, gracias. Ya cuando lleguemos a virus y veamos sus mecanismos de infección, es justamente eso que mencionaste, pero para los virus. Entonces, regresamos por acá. La cápsula, ustedes antes de leer qué son, fíjense en estas dos imágenes que tenemos inferiores. Tenemos nuestras bacterias. Tenemos aquí, por ejemplo, nuestro bacilo. Fíjense que prácticamente lo hace 3 veces más ancho. 1, 2 y 3 veces. Le está aumentando su tamaño. Y esto puede ser de lo más vital para una bacteria. Ahorita veremos por qué. La cápsula dice matriz gruesa de tipo rígido. Esta no se deforma, va a estar bien definida y se va a asociar a la superficie celular, o sea, a la superficie de la bacteria, a su pared, formada por polisacáridos, algunas proteínas. Como les había ya comentado,
este tipo de estructuras no van a ser vitales para nuestros organismos, pero les brindan bastantes ventajas. También, como les decía, es una propiedad hereditaria, por eso es que les ponía el ejemplo en el caso de los pilis, que es un carácter que por ese medio puede ser transmitido por conjugación de una bacteria a otra. Las cápsulas suelen estar unidas firmemente a la pared celular, no se desprenden fácilmente. Y aquí nos dice lo más importante, las bacterias patógenas con cápsulas son más difícilmente fagocitadas por los macrófagos. Cuando nosotros nos entra una bacteria que tenga un cierto tamaño que nuestro macrófago, nuestros soldados celulares se lo puedan tragar, perfecto, pero si soy una bacteria, puedo aumentar gracias a mi cápsula mi tamaño, a lo mejor puedo volverme de un tamaño que ya no sea fagocitable. ¿Sale? Entonces le está brindando esta capacidad de protección contra la fagocitosis. Y estas funciones van a ser las que van a diferenciar principalmente a nuestras envolturas mucilaginosas. La cápsula va a ser una protección rígida, no deformable, bien definida, que va a servir para aumentar su volumen y evitar la presión de fagocitosis. Y bueno, también, como dijimos, es una propiedad hereditaria. Ajá, aquí en estos otros casos también prácticamente triplica el tamaño. Hay otras cápsulas que son más delgadas, por ejemplo, aquí está nuestra bacteria y su cápsula no es tan gruesa como en el caso de acá. Esto se puede observar así, se puede observar muy bien en microscopio normal, se ve de esta forma. Nosotros le ponemos tinta china a nuestra muestra y se va a teñir el organismo y el medio, y la cápsula no se va a teñir, va a aparecer como un halo alrededor de nuestra bacteria. Va a tener algunas funciones secundarias, sí, pero la protección contra la fagocitosis es su función principal, lo cual también nos hace pensar que tiene lógica que la mayor parte de las bacterias con cápsula suelen ser bacterias patógenas. Esto quiere decir que tienen la capacidad infectiva hacia X o Y especie. Funciones secundarias, adhesión entre bacterias, aunque no lo suficientemente fuerte para formar colonias. Esas ya serán las funciones de otra capa. Capaz de retener agua actuando como fuente de reserva. Estos polisacáridos de los cuales está formado esta cápsula tienen la capacidad de almacenar agua que en algún momento le puede ser de vital importancia a nuestra bacteria si las condiciones del medio se modifican o hay una sequía, o dependiendo qué tipo de bacteria, dependiendo el medio, pero también le puede funcionar como resguardo de agua. Luego vamos a seguir con la otra capa mucilaginosa que se llama glucocálix. Fíjense a diferencia que en esta imagen no está definido. Aquí como que está más denso, por acá está un poco menos denso, aquí en este pedacito no tiene mucho, acá tiene más. Y en la cápsula es constante y definido. Constante y definido. Esto sí se puede observar al microscopio. Bueno, esta no es una de microscopía clásica, esta también es de transmisión. Observen cómo no es
definido o conspicuo. Muchas veces en algunas claves para determinar bacterias te pregunta si el mucílago, si tiene mucílago, sí o no. Si ese mucílago es conspicuo o inconspicuo. ¿Qué es esto? Conspicuo es que se note, que se vea así clarito, súper bien definido. Eso es algo conspicuo. Esto es algo difluente o inconspicuo. No está bien definido. Aquí nos dice capa glucocálix, capa mucilaginosa desorganizada, sin forma definida o difluente. Si nosotros observamos algo así, sabemos que no es una cápsula. Es, otro tipo de matriz mucilaginosa. Compuesta igual por polisacáridos, su función es la de adherirse al hospedero y anclarse. Una función muy diferente a la anterior, que era la de protección contra la fagocitosis. Aquí esto le va a servir como un pegamento con receptores para la especie de la que esta bacteria vaya a infectar. Dice puede estar focalizada en una zona, habitualmente en alguno de los extremos, su función de adhesión específica. Esto a lo mejor también les recuerde un poquito cuando hablábamos de los polisacáridos o en las paredes celulares que decíamos que eso le brindaba a la bacteria especificidad serológica, que eso quería decir que una bacteria no va a andar por la vida pegándosele a todos los bichos porque no a todos los infectan, no todos son sus hospederos. Una especie sí, otra no. Y eso es la especificidad serológica. En este caso, esta matriz mucilaginosa también va a tener la capacidad de adhesión específica. Solamente va a poderse adherir a la especie de la cual sea capaz de infectar, no a todas las especies. Por eso es que no todas las enfermedades bacterianas pueden pasar de una especie a otra. Por ejemplo, la rabia sí es una enfermedad que puede pasar de una especie a otra, que a eso se le denomina zoonosis, pero son todavía temas más adelante, pero hay muy pocas bacterias capaces de pasar de una especie a otra. Y bueno, de la rabia no es una bacteria, es un virus, pero nada más hacía la referencia de ese tipo de enfermedades que pueden migrar de una especie a otra, se llama zoonosis. Pero estas características son las que van a determinar a qué especie va a infectar qué bacteria. Luego tenemos la otra capa que se llamaba matriz mucilaginosa. Aquí va a ser simple y sencillamente material mucoso de carácter flexible, deformable, y es muy similar a esto. Es muy, muy similar a esto cuando lo vemos al microscopio, pero las funciones son diferentes. Va a servir para la formación de estas colonias. Estos puntitos que ustedes ven aquí ya son tantos que terminaron uniéndose. Son millones de células, millones de unidades formadoras de colonia. A cada una de esas bacterias se le llama unidad formadora de colonia, UFC, sí es la UFC, las unidades formadoras de colonia, que va a permitir este mucílago que todas esas bacterias se unan en una colonia y que no queden desperdigadas. Les va a dar la unidad, les va a brindar la capacidad de formar colonias.
o en otro caso también pueden formarse consorcios. Una colonia va a ser un conjunto de organismos de la misma, eso en general en ecología, ¿no? Y un consorcio va a ser distintos organismos capaces de vivir juntos en un espacio y un tiempo. En este caso, aquí tendríamos algo que se llama consorcio Tintenstrich o también denominado como comunidad Tintenstrich. Todo esto que en ocasiones vemos en las paredes, en algunas estructuras, por ejemplo, estas son de ruinas arqueológicas o en estas zonas rocosas o peñascos donde vemos este crecimiento que cuando hay más lluvia se ve ligeramente verdoso a negruzco o cuando está muy seco se ve como de gris a negro. Ojo, no el crecimiento que ustedes tocan como esponjosito, como un musgo, no. Estos son como si fueran manchas en las paredes. Ojalá que cuando tengan la oportunidad de ir a algún sitio arqueológico o alguna iglesia o alguna estructura que ya sea, algún edificio que ya tenga cierta cantidad de años, vean esto. Y estos chicos son consorcios. Aquí hay un montón de bacterias con algas y hongos interaccionando de tal forma que solo así pueden estar en este tipo de sustrato. Eso es un consorcio. Hay consorcios bacterianos donde son distintos tipos de bacterias. Este es un consorcio de distintas especies. Es más, ya estamos hablando de organismos procariontes y eucariontes viviendo juntos, necesitándose como en una simbiosis donde cada uno de ellos tiene ciertas funciones dentro de ese consorcio para consolidarse y vivir. Y es gracias a estas matrices mucilaginosas que se pueden llevar a cabo. Que pueda vivir ese hongo y esa alga junto con estas bacterias, gracias a que esta matriz mucilaginosa les ayuda a unirse. La degradación del hongo del sustrato es la que permite que estén colonizando este tipo de paredones y las algas se van a ubicar un poco más hacia la superficie de este consorcio para realizar fotosíntesis y los subproductos de esa fotosíntesis les sirven como alimento a las bacterias y todo mundo muy feliz y muy contento. Es como una vecindad que se lleva muy chévere. Eso es un consorcio. Y una colonia va a ser de organismos de la misma especie. Y es gracias a esta matriz mucilaginosa que esto es capaz de mantenerse unido. Entonces, recordamos, cápsulas súper claras, rígidas, no se mueven, son conspicuas, sirven para que no te trague nadie más. Luego el glucocálix, este es difluente, no es muy claro, hay zonas más cargadas, menos cargadas, cuya función es la de anclaje y patogenicidad, anclaje y da una patogenicidad específica. Y la matriz mucilaginosa nos sirve para mantener a mis hermanas en la misma colonia o si estoy formando un consorcio para mantener unido a este mismo. Asumo que no. Nada más confírmeme que me siguen oyendo porque me siguen llegando mensajes de que mi internet está inestable.
A mí se me trabó Pero ahorita, bueno. la escuché bien. No escuché qué dijo, profe. ¿Me alcanzaron a entender la explicación de la comunidad Tintenstrich? Sí. Sí, Ok. Porfa, no sean malos, avísenme si de pronto se empieza a cortar, no sé por qué está tan mal el internet hoy, si no hay ni lluvia, ni aire, ni nada, porque yo me voy como hilo de media y no sé luego si sí pude explicar o nada más estoy hablando como loca. ¿Hay dudas? no vi. No, Gracias. Luego tenemos nuestra última capa mucilaginosa que vamos a denominar vaina. Esta denominación de vaina solamente se va a encontrar en las cianobacterias. Las cianobacterias, como veremos en la siguiente unidad, van a ser organismos bacterianos con una capacidad única, que es otra vez la internet, con una capacidad única de hacer fotosíntesis. Esta capacidad de hacer fotosíntesis, bueno, ya con Marco hablarán el metabolismo de la fotosíntesis anoxigénica, pero la oxigénica solamente son las cianobacterias que pueden hacerla, y esta capa denominada vaina la vamos a usar el nombre solamente en cianobacterias y ciertos tipos de cianobacterias. Aquí dice capa mucilaginosa que rodea las células o a los tricomas de cianobacterias sin estar adheridos a ella. Esto es súper importante porque a lo mejor me dijeran, ay maestro, ¿por qué no le llaman cápsulas y también es rígida y también es conspicua y bien marcada y todo? Pues recuerden que la cápsula iba a estar adherida a la célula. En el caso de estas vainas, no van a estar adheridas a la célula. Imagínense que ustedes tienen un popote y un estambre. Si ustedes meten ese estambre adentro del popote, sería exactamente esto. Esta vaina sería el popote y el estambre sería nuestra alga. Aquí estas cianobacterias también se les puede denominar algas porque tienen la misma función ecológica que es la de hacer fotosíntesis. ¿Sale? Y aquí, como en esta misma imaginario de meter ese estambre en el popote, no hay una adhesión. Simple y sencillamente va a ser una estructura que va a estar rodeando a nuestro filamento de cianobacterias, a nuestro filamento de cianobacteria para brindarle protección contra el consumo. Imagínense a un depredador, a un protozoario, a un rotífero, a una pulga de agua, a alguien que le guste comer cianobacterias. No es lo mismo tener esto que ustedes ven aquí, chicos, que parece una popó, siempre me ha parecido una popó. No es una sola célula, son cientos de células apiladas. Hagan de cuenta que ustedes tienen 100 moneditas de a 50 centavos de las chiquititas y las van a apilar una sobre otra. Cada monedita es una célula apilada formando este tricoma. Aquí, donde ustedes alcanzaría una monedita,
otra monedita. Apiladas, ya sé, como los señores operadores de las combis o de las micros, tienen sus moneditas apiladas en esa cosa cuadradita donde están las de 5, las de 10, las de 50 centavos y las de peso, ¿no? Así están apiladas cada celulita como a forma de una moneda, y a esta forma de estar apiladas en cianobacterias se le va a denominar tricoma. Ahorita no tienen que aprenderse esto específicamente. Cuando hablemos de cianobacterias, ya pondremos los puntos sobre las IES enfocándonos bien en esto, pero nada más para que sepan qué es un tricoma. A este conjunto de células apiladas a manera de hilerita o de filamento se le denomina tricoma. Cuando el tricoma tiene una vaina, se le va a llamar filamento. A la suma de la vaina y el tricoma se le denomina filamento. Aunque esto tiene una forma filamentosa, sí, pero si no tuviera vaina, no le podríamos llamar filamento. ¿Por qué? Porque los taxónomos les gusta torturarnos, y si esta cianobacteria tiene vaina, se le llama filamento, y si no tiene vaina, se le llama nada más tricoma. ¿Por qué? Porque así lo decidieron para que podamos distinguir entre especies. Y entonces esta vaina, que les digo que no está adherida a este tricoma, aquí puede haber un tricoma o puede haber 6 tricomas adentro de la misma vaina. ¿Y de qué le va a servir? Para el consumo. Ay, se me fue la onda, me fui como siempre para otro lado. Les estaba yo hablando que habría una pulga de agua aquí intentando forrajear a esta alga. Si esta alga, les estoy diciendo que son como moneditas apiladas, un montón de células apiladas, si yo no tuviera mi vaina, sería muy fácil que venga alguien y me dé mordiditas y me vaya desgraciando la vida. Pero como tengo una tremenda vaina de protección, le va a ser más difícil a los organismos fagocitarme. Una función secundaria que se ha encontrado en este tipo de bacterias, en las cianobacterias, que ya sea que poseen mucílagos o en este caso vainas mucilaginosas, este mucílago les sirve como una especie de SPF, de protección solar. ¿Para qué? Pues bueno, ellas necesitan luz para hacer fotosíntesis. Entonces, al yo tener una capita extra, voy a filtrar algunos cuantos rayos ultravioleta, porque si bien necesito fotones para realizar fotosíntesis, un exceso de luz ultravioleta me puede causar inhibición de la fotosíntesis. Entonces, como otra ayuda secundaria, es como un filtro solar para estos organismos, como función secundaria, no es la principal. Estos organismos, muchos de ellos tienen la capacidad de migrar en la columna de agua. Cuando lleguemos a este grupo de procariontes lo hablaremos, pero se sabe que es para eso. Ajá. Entonces, recapitulando, vamos a hablar de estructuras superficiales e inclusiones celulares. Teníamos flagelos, fimbrias y pilis. No, más bien ustedes me lo van a ir diciendo. Dejo de compartir. Alejandro Tobar, dime, ¿alguna característica de un flagelo? ¿Sería la movilidad? La movilidad. Guerrero López, no, sí, exacto. Guerrero López nos dice, ¿el tricoma sería verde? ¿Sería lo verde? Sí, sí, así es. Que en muchas cianobacterias no se ve verde, a veces se ve como azul.
pero en este caso sí es como verdecita la imagen. Ahora, otra característica de un flagelo, Rosa García. Rosa García. Alerta de participación negativa. Dame otra característica, Rosa García, de el flagelo. Ya nos dijo su compañero que sirve para la movilidad. ¿Qué otra cosa me puedes decir del flagelo? Bueno, quizá ¿Se te puede estoy dando el participar o no? beneficio de que acá están compuestos por flagelina. Perfecto. ¿Quién dijo, puedo participar o no? Sí, sí puedes. ¿Qué más me dices del flagelo? ¿Ya no? Ah, bueno, había dicho que estaban insertados desde como el fondo, ¿cómo se llamaba? Ajá. Centriolo, ¿no? Desde la membrana celular, ¿no? Ajá, insertados en la membrana celular. Perfecto. Acá, perdón, nos pone alguien más en mensaje directo. ¿Las tricomonas son el plural de los tricomas? No, son cosas distintas. Las tricomonas van a ser organismos eucariontes, protozoarios eucariontes, y los tricomas van a ser estas hileras apiladas como moneditas de cianobacterias. Cosas diferentes. Bueno, ustedes no lo pueden ver en el chat porque estaba en mensaje privado, pero esa fue la pregunta. Ajá. Ok. Aquí nos pone a Mairani, su estructura es filamentosa, sirven para impulsar la célula bacteriana. Perfecto. Sosa Pérez Marco, ¿qué otra cosa me puedes decir de los flagelos? Ok. Arturo Rueda. Sí. Pues me acuerdo que usted había mencionado que los flagelos como tal no tenían la capacidad de serpentear, o sea, que no podían, no es que pudiesen moverse, sino que era más bien como un mecanismo de, bueno, yo lo relacioné como a un motor, como si ellos rotaban y ese movimiento generaba energía, lo que posteriormente devenía en movimiento. Ok. La energía se genera en la membrana. Lo que Sí. está inserto en la membrana empieza a rotar y por tanto empieza a girar el flagelo. No es que si no rota esta base, el flagelo se pueda mover. No, rota, el flagelo se mueve porque la base rota. Frida Sofía, échale. Bueno, Gracias, yo me acordaba ahí de que es una proyección como tal de la membrana, ¿no? De la membrana de la célula. ¿El flagelo? Ajá, creo, no, o creo que lo estoy No. confundiendo con los cilios, ¿no? Creo que lo estoy confundiendo con los cilios. Yo creo que sí te estás yendo por tu clase de protozoarios, bueno, de protistas y hongos. No, acá el flagelo está hecho de una proteína llamada flagelina y como hemos visto en nuestra membrana celular ni en nuestras paredes celulares están conformadas por flagelina, así que no puede ser una proyección. En el caso de los ciliados, sí, pero ellos ya son de otra materia, ¿va? Ajá, ahora, ¿cómo se le da impulso? Hay distintos tipos de impulso, pero ¿cómo se llamaba esta acción de moverte gracias a tus flagelos por algún tipo de impulso?
Que me estoy corta. Sí, Oscar Omar ya nos puso taxias. Exacto. Sí. Dile a Isaac que no se preocupe por su internet, que yo ando igual. Se llaman taxias. Ahora, por favor, Ramírez Cruz, Edgar, ¿me puedes dar el nombre de alguna taxia? ¿Y qué factor la provoca? Ramírez Cruz da muestras de vida. Ok, apuntamos a Ramírez Cruz para su... Entonces vámonos con Derek Alexei. Dame el ejemplo de alguna taxia, Derek. La magnetotaxia, que se me hizo muy interesante, que se relacionó con el estudio de los cambios de campos magnéticos en la Tierra. Muy bien, perfecto. Vámonos Gracias. con... Gracias. ¿A quién molestamos ahora? Molestemos a Maqueda Diego. ¿Otra taxia, Maqueda? Sí, la quimiotaxia, que es, bueno, no estoy seguro si sería por gradientes de concentración o simplemente por, ¿cómo eran? Estímulos, creo, químicos. Sí, No sé si un podría ser gradiente de concentración. ¿Perdón? que no sabía si también podría ser gradiente de concentración. Sí, el cloruro de sodio, en el caso de que fuera una sal, pues es un químico que puede hacer que una bacteria se mueva hacia él o huya de él. Perfecto. Ahora Ok, vámonos con Mejía Rivera. Mejía Rivera, por favor, dime qué estructura es la responsable de la conjugación bacteriana. Mejía Rivera, ¿andas por ahí o no andas siquiera aquí? Bien, Mejía Rivera. Ok, entonces, ¿quién me puede responderle esa pregunta? Es el Pili. Es el Pili. Perfecto, gracias. Antonio Sosa, nunca te molesté. ¿Para qué puede ser que le sirva a una bacteria tener fimbrias? Para fijarse en las superficies. Vientos. Amairani Amairani, ¿me podrías decir qué me entendiste que era un consorcio? El consorcio es cuando son diferentes tipos de organismos viviendo en un mismo lado como comunidad, pero son diferentes organismos, no solamente uno. No solamente una especie, de una especie. Va. Guerrero López Paulina, ¿qué estructura mucilaginosa le brinda la capacidad de patogenicidad específica a una bacteria? El glucocálix. Vientos. Ahora, ¿quién no hemos molestado? Alejandro Tobar, Daniel Mendoza. Uriel Martínez. ¿Me puedes decir a qué tipo de capa mucilaginosa pertenece la siguiente característica? Rigidez. La rigidez, ¿quién era la única que tenía rigidez? No, porque sí hay dos. Rigidez y está adherida a la bacteria. ¿Será la cápsula? Exacto, porque ¿cuál era la otra que también es rígida, pero no está adherida a la bacteria, chicos? La vaina.
La vaina. Muy bien. ¿Quién nos permite adherirnos? No, eso ya lo dije. Déjenme checar qué otra cosa se me puede estar pasando. Ya. Si yo soy un flagelo con 2 discos flagelares, ¿a quién pertenezco? ¿A una bacteria gram positiva o a una bacteria gram negativa? Si yo soy un flagelo que tengo 2 discos flagelares, ¿pertenezco a una bacteria gram positiva o gram negativa? Aquí ya me respondieron en directo. Ajá, también estás correcta, Mayrani. Tú ahorita me habló. ¿Dónde estás? No te veo. Me habló Joana. ¿Por qué una gram negativa? Porque tiene 2 paredes. No, ¿Qué tiene de especial la gram negativa? ¿Es la membrana externa? No. Tiene 2 membranas. Una que forma parte de la pared, que es la membrana externa, y la otra que es la membrana celular, o si le queremos llamar membrana interna. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahorita? Ok. Pues la siguiente clase todavía no decido si va a haber examen o no va a haber examen, pero échenle, o si lo hago, ¿cómo lo voy a hacer? Así que échenle una leidita a lo que ya llevan desde formas de bacterias, tipos de organización, tamaños, la membrana, la pared, los flagelos, las cápsulas mucilaginosas. Así que ya tenemos harto. ¿Sale? Hasta aquí queda la clase del día de hoy. Nos vemos el siguiente miércoles. No, jueves. Cuídense mucho y ya saben, les estoy